El romanticismo en el Ecuador no va a ser muy diferente del romanticismo europeo, pero sí va a tener algunos rasgos que lo diferencian. Y puesto que el romanticismo fue un movimiento que responde a los problemas sociales de la época, hay que tener muy en cuenta cuáles son esos rasgos que los diferencian. En este apartado, cabe añadir que varios preceptos del romanticismo se adaptaron a la realidad de nuestro país. Sin embargo, aquellos como el predominio del sentimiento sobre la razón, la rebeldía y la libertad fueron muy recurrentes. Bien, como primer aspecto se debe mencionar que el romanticismo en el Ecuador va a responder a los motivos políticos y a la realidad histórica del país. El Ecuador fue un estado que se fundó en 1830, cuyas élites terratenientes dominaron al país. Estas élites fueron los herederos de los criollos que llevaron a cabo la independencia. Sin embargo, estaban más ocupados luchando entre sí por el control del Estado ecuatoriano que elaborando verdaderos proyectos nacionales. Estas élites eran las liberales guayaquileñas y las conservadoras de Quito, cuyo sentimiento de nación era escaso, tirando a nulo. De hecho, hasta antes de la presidencia de Gabriel García Moreno, muchas veces se puso sobre la mesa la posibilidad de repartir el país entre Colombia o Perú. No se ponían de acuerdo. Incluso en 1859 el país casi desapareció. Esto dio como resultado que, en primer lugar, la intelectualidad que formó parte de una u otra manera de estas élites construya una literatura con miras hacia esta élite. En este sentido, algunos autores escribían según su modo de ver, bajo los cánones liberales o católicos. Con esto me refiero a que la literatura de aquel momento solo podía ser leída por este pequeño grupo de gente y por tanto era escrita para ellos. Como la independencia fue un motivo puramente criollo, terminó excluyendo a los sectores sociales que históricamente siempre fueron explotados y marginados, como los indígenas, los negros, los mestizos y las mujeres. Tras fundarse la República del Ecuador en 1830, estos sectores siguieron siendo objeto de explotación y marginación social por parte del sistema terrateniente patriarcal. Algo que se debe acotar es que, si bien se escribió para la élite, muchos escritores, llevados por la corriente liberal y romántica, sí expusieron, aunque de manera superficial, esta exclusión y esta explotación hacia los grupos marginados. Miguel Riofrío expuso en su obra, La Emancipada, el cómo la mujer era usada como objeto mercantil en los matrimonios. Dolores Ventimilla de Galindo denunció la condena a muerte que se hizo de un indígena, razón por la cual fue censurada por la sociedad. José Joaquín de Olmedo pidió en las Cortes de Cádiz la supresión de las mitas. Por otra parte, como el Estado ecuatoriano acababa de fundarse, necesitaba encontrar un sentido nacional, algo que lo diferenciara del resto de naciones, tal como sucedió con las naciones europeas. Una característica del romanticismo era rebuscar el pasado histórico. Sin embargo, en el Ecuador chocaron las contradicciones culturales, ya que, si bien se expuso de una u otra manera el pasado indígena de los pueblos, o bien se pretendía occidentalizarlos a través de la religión católica, o bien se pasaba sobre ellos superficialmente, exponiendo el pasado histórico de la conquista incaica o de los chiris, que, como sabemos, este pueblo mítico fue una invención del padre Juan de Velasco, adoptado en el currículo de la historia de la naciente república, tan solo con el objetivo de crear un sentido de pertenencia. Si quieres saber más sobre esto, arriba te dejaré el enlace al video donde lo expongo. Los escritores románticos se enfocaron más bien en mostrar las bondades del territorio nacional. Por ejemplo, en la novela Cumandá, Juan León Mera expone una selva casi paradisíaca. No estoy diciendo que no lo sea, pero no se muestran los peligros verdaderos de este sector, sino solamente sus bondades. Ahora podemos entender que, cuando se estudia literatura, es muy difícil hacerlo sin comprender el contexto histórico. Se suelen distinguir tres tipos de romanticismo en el Ecuador. El primero, el prerromanticismo que surgió en la independencia, cuyo único autor es José Joaquín de Olmedo. Olmedo representa al prerromanticismo como un personaje que, a través de su poesía, buscará la creación,
no solo de una identidad ecuatoriana, sino de una nación. Luego, el romanticismo puro se dio a inicios de la República. La academia suele ubicar su límite en la Revolución Marxista de 1845, en la cual se derrocó al presidente Juan José Flores. Sus autores fueron Dolores Ventimilla de Galindo, Julio Saldumbide, Numa Pompilio Llona, Juan León Mera, Juan Montalvo, Miguel Riofrío. Se suele indicar que la iniciadora del movimiento romántico fue Dolores Ventimilla de Galindo con su poema Quejas, y que la primera novela romántica del Ecuador fue La Emancipada de Miguel de Riofrío. Los autores de esta época fueron escritores dedicados al oficio que de una u otra manera buscaron dotarle al Estado ecuatoriano de aquella identidad nacional ausente o naciente. Buscaron ensalzar la belleza de la tierra habitada, proponer un ideal de buenas costumbres y valores, o en otros casos se propuso una poesía apasionada, muy sentimental. Por último, el postromanticismo o de la consolidación de la República, cuyos autores fueron Remigio Crespo Toral, Marieta de Ventimilla y Carlos Rodolfo Tovar. Este romanticismo se extendió hasta casi finales del siglo XIX y comenzará su transición hacia el realismo o el costumbrismo. En esta época, los escritores fueron influenciados por las expediciones científicas que llegaban al país desde Europa. Se hizo de la naturaleza el símbolo de la nación.